particularizar más adelante. La administración tributaria, por ejemplo, no aplica el COA, tiene su propia normativa. La burocracia relacionada o la administración pública relacionada con propiedad intelectual también tiene su propia normativa y ya no aplica el COA, por lo tanto, en esa esfera. La Contraloría General del Estado tiene su propia normativa en el tema del control de los recursos públicos. No aplica allí, por lo tanto, el COA. Pero la regla general es que el COA rige efectivamente el desenvolvimiento de todo el sector público. Rige el COA la función administrativa en el sector público. Y debemos, repito, entender función administrativa todo lo relacionado a 5 cosas: actos administrativos, hechos administrativos, contratos administrativos, actos normativos de carácter administrativo y actos de simple administración, que lo conceptualiza muy bien el Código Orgánico Administrativo, cada una de estas actividades jurídicas de las administraciones públicas. Por lo tanto, el COA rige efectivamente y viene a llenar un vacío muy importante para consolidar criterios y prácticas burocráticas al amparo de esta normativa innovadora del derecho del Ecuador. El Código Orgánico Administrativo tiene entonces una vigencia global en el conjunto del sector público en el Ecuador. Y esa es la importancia que tiene precisamente este nuevo cuerpo normativo, que viene a llenar un vacío en el ordenamiento jurídico administrativo en el Ecuador. Antes aplicábamos el ERJAFE para la función ejecutiva, aplicábamos el COTAC para la regulación de todo el quehacer administrativo de los gobiernos autónomos descentralizados, y cada una de las instituciones tenía sus propias normativas. Hacer una estandarización de la aplicación de normas en el quehacer administrativo del sector público en Ecuador es precisamente una innovación fundamental que nos trae el Código Orgánico Administrativo. Entonces debemos entender, pasamos a la página 9, ¿no? Debemos entender como función administrativa a la función administrativa como actividad estatal que tiene por objeto la realización de los cometidos estatales en cuanto requieren ejecución práctica mediante actos jurídicos. Y esas actividades jurídicas son las que hemos mencionado: actos administrativos, hechos administrativos, contratos administrativos, actos normativos de carácter administrativo y actos de simple administración. Y los órganos que ejercen función administrativa gestionan o administran los recursos y bienes públicos con la finalidad de satisfacer las necesidades de la comunidad. ¿Sí? Vamos encontrando entonces el sentido de la centralidad que tiene el Código Orgánico Administrativo como el código que regula la función administrativa en el sector público. Está definido lo que es el sector público en el artículo 225 de la Constitución, comprende todo el elenco de instituciones y órganos del sector público. Y luego vamos a entender, miren, esto es muy importante para la conceptualización de lo que debemos entender, la importancia que tiene el Código Orgánico Administrativo. Es el código que regula los procedimientos administrativos. Así como hay procedimientos de carácter judicial, está dado por los códigos procesales: el Código Orgánico Integral Penal en materia penal, el Código Orgánico General de Procesos en materia no penal, refiriéndose a esta materia no penal los temas civiles, mercantiles, de familia, de inquilinato, laboral, contencioso administrativo y contencioso tributario. Estamos hablando de procedimientos en vía judicial. Claro. Estamos hablando entonces del conjunto de normas procesales que disciplinan este conjunto de engranajes adjetivos que se llevan a cabo en sede judicial. Sí, cada uno de los procesos judiciales tiene efectivamente su normativa procedimental. Pero ¿cuál es el código que rige en cambio en el conjunto de procedimientos que los ciudadanos tenemos que realizar en el ámbito de la administración pública?
en esa interactuación dinámica y dialéctica entre administración pública y ciudadanos. ¿Cuál es el código que viene justamente a disciplinar esas interactuaciones de la administración pública con el ciudadano y viceversa? Es precisamente el Código Orgánico Administrativo. El Código Orgánico Administrativo como el código que regula los procedimientos en sede administrativa y los demás códigos en materia procesal que regulan los procedimientos en materia judicial. Establecemos entonces una diferenciación entre lo que significa procedimiento administrativo y proceso administrativo. Miren, una muy importante diferenciación conceptual que nos permite la mayor precisión léxica y semántica en el empleo de esta terminología. Cuando hablamos de procedimiento administrativo, estamos hablando efectivamente de un conjunto de actividades que encauzan las actividades que cumplen las administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades. Todo el conjunto de potestades de que sea investida la administración pública. La potestad de dictar resoluciones, la potestad de cobrar por la vía compulsiva las deudas a los ciudadanos, la potestad sancionadora, la potestad expropiatoria, la potestad revocatoria, etc. El conjunto de aspectos que tienen que ver con el ejercicio de las potestades. Los procedimientos administrativos constituyen efectivamente los cauces en virtud de los cuales las administraciones públicas ejercen esas potestades. Y hablamos entonces de procedimiento administrativo. Y hablamos de proceso administrativo. Miren la importancia que tiene esta definición. Proceso administrativo como aquel proceso judicial encaminado a resolver las controversias en sede judicial entre la administración pública y los ciudadanos. El proceso judicial, el proceso administrativo, que llamamos específicamente el proceso contencioso administrativo, que está regulado por el Código Orgánico General de Procesos. Entonces, anteponemos al concepto de procedimiento administrativo el concepto de proceso administrativo. No significa lo mismo. Procedimiento administrativo, el conjunto de trámites y actuaciones mediante los cuales operativiza la administración pública sus respectivas potestades en relación con los ciudadanos. Procedimiento administrativo, los actos administrativos, los contratos administrativos, los hechos administrativos, los actos administrativos de simple administración y los actos normativos de carácter administrativo. Estamos hablando entonces de competencias específicas que realiza la administración pública. Y como esas actuaciones de la administración pública tienen incidencia en los derechos y los intereses de los ciudadanos, se establece efectivamente un conjunto de mecanismos para regular esos procedimientos orientados a buscar un punto de equilibrio entre el conjunto de potestades de las administraciones públicas y los derechos de los ciudadanos a través del procedimiento administrativo. Por eso los abogados tenemos que especializarnos en procedimientos administrativos y no solamente en procedimientos judiciales. No solamente nuestra práctica es de carácter tribunalicia en juzgados y tribunales de la República, sino que nuestra práctica forense también se desenvuelve en los cauces de las administraciones públicas. Y de esa manera podemos satisfacer las pretensiones, los requerimientos y las necesidades de nuestros clientes, los ciudadanos, en sus interactuaciones con la administración pública. Y por lo tanto, tenemos que saber que hay un código que regula esas interactuaciones, que es el Código Orgánico Administrativo, que ya tenemos felizmente hoy. Y luego, proceso administrativo como sinónimo del proceso jurisdiccional, porque el proceso es, por antonomasia, una configuración triangular donde un juez, desde una posición suprapartes, resuelve un conflicto interpartes, en este caso de un conflicto entre la administración pública y los ciudadanos. Si no logró resolverse en sede administrativa a través de los mecanismos impugnatorios, sistema de reclamos y recursos, que vamos a hablar más adelante después del receso, hablamos entonces de la sede jurisdiccional,
e instauramos por lo tanto un proceso contencioso administrativo orientado a resolver una controversia entre la administración pública y los ciudadanos en sede jurisdiccional. Es el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo el que va a dirimir a través de la sustanciación del respectivo proceso, que ahora es, como sabemos, en audiencia como dirigencia central que configura el nuevo procesalismo en el Ecuador, el procesalismo en sede contenciosa administrativa de carácter oral relacionado con la resolución de conflictos entre la administración pública y los ciudadanos. O sea, hablamos del proceso administrativo para diferenciarlo del procedimiento administrativo. Bien, entonces, como me están indicando que hay que hacer un receso de 15 minutos, lo hacemos efectivamente y volvemos a congregarnos para entrar a las partes esenciales del Código Orgánico Administrativo.